sus pies. Now for the rest of us, please stand. Vamos al mensaje de esta mañana. We're going to go to the Word of God this morning. Hoy estamos terminando esta serie Today we're wrapping up the y series, estamos muy contentos de verdad de tenerles a todos ustedes. and we're very happy that you are all here. Una vez más les doy la bienvenida. Once again, I want to welcome you all. Todos los que están aquí por primera vez And if you're here for the first time, y también aquellos que nos miran por medio de las redes sociales. welcome, even for those who are watching us online. Amén. Estamos en esta parte final de esta serie llamada Gap This series is titled Gaps, and we're in the last part. y hasta ahora hemos aprendido en esta serie And what we've learned so far la importancia de programarnos para tener margen en nuestra vida. is that it is important for us to prepare and program ourselves to have margins in our Y la lives. semana pasada hablábamos particularmente de tener margen financiero. And last week, we spoke specifically about having financial margins. Yo quiero tocar hablar en esta mañana And today, sobre un margen que tal vez a lo mejor no se te había pasado por la mente, I'd like to speak of a margin that you may not have thought of before, pero es muy importante. but it is very important. Planea tener un margen moral. So plan to have a moral Así que abre margin. conmigo tu Biblia en Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. So please open your Bibles to the book of James, chapter 1. We're going to be reading verses 13 through 15. ¿Lo tenemos por allí? Are we ready? Dice la Escritura, cuando sean tentados, acuérdense de decir no. Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Oramos al Señor. Let's pray. Padre, te damos gracias en esta mañana. Father, we thank you. Gracias por la bendición de tu palabra. Thank you for the blessing of your word. Pedimos que ahora, Señor, al profundizar en ella, We ask that as we dig deeper into your word, podamos, Señor, ser enseñados, instruidos. we may be taught. Que aquellas cosas que tal vez no hemos identificado, And those things that we might not have been able to acknowledge or identify in our lives, podamos, Señor, hacer márgenes en nuestras vidas. help us put these margins in our lives. En el nombre de Jesús te lo pedimos. We ask you in the name of Jesus. Háblanos, Señor. Speak to us, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus. Amen. Puedes tomar tu lugar. You may be seated. Una vez más, damos la bienvenida a todos. Again, welcome everyone. Y aprovecho para hacer un paréntesis en lo que los papás van regresando de llevar a sus hijos. And as the other parents return from taking their kids to their classes, I'd like to make this Si parenthesis. tienes un teléfono, por favor, ponlo en silencio. If you have a phone, please silence it. Amén. Por favor, háganos ese favor. Amén. Please silence it. Así si alguien le llama, no interviene a nadie y seguimos escuchando la palabra de Dios. Amén. This way, if you receive a notification or a call, it does not interrupt anybody else. Bueno, lo que me gustaría hacer esta mañana es comenzar con una pregunta. So this morning, I want to begin with a question. Y antes que algunos de ustedes me respondan, por And favor, before you answer the question, quiero que analice y piense antes de responder. please analyze and think about this question. Y la pregunta que les quiero hacer esta mañana es la siguiente. And the question is the following. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien How many of you know someone cuya vida ha sido afectada o arruinada por el pecado sexual? whose life has been wrecked by sexual sin? Mire, sabe que conozco a muchas personas que han dicho, You know, I know a lot of people, bueno, más bien no conozco a personas que digan, well, not really know them directly, mis planes para los próximos 5 años, but they say in the next 5 years, me gustaría tener una aventura. I'd like to have an adventure, Menos de 5 años. or maybe in less than 5 years. No conozco a nadie que piense así. I don't know anybody who ever does No, that. no conozco a alguien que diga, bueno, ¿sabes qué? Pienso volverme adicto a la pornografía algún día. I don't know anybody who says, I want to be addicted to pornography one day. Por eso voy a buscar imágenes para llenar mi mente That's why I'm going to seek these images to fill my mind. y voy a consumir toda esta información And I'll consume all this information para volverme un adicto. so that I can become an addict. ¿Conoce a alguien usted que piense así? Do you know anybody who's said that to you before? Puede que haya, Maybe somebody has. pero algo anda mal. But then something is seriously wrong. Mire, no conozco a nadie que diga, But I don't know anybody
si juego bien mis cartas, who says that if I play my cards right, puedo caer en algún tipo de relación sexual I can fall into some kind of sexual sin que tal vez me cueste el trabajo. that will cost me my job, O mejor aún, or even better, que me haga perder mi matrimonio. my marriage, O el respeto de mis hijos. or that will make me lose the respect of my kids. De verdad no conozco a alguien que piense de esta I manera. really don't know anyone who Y mire, thinks like this. Quiero hablar directo acerca esta mañana, y probablemente ya lo está notando, que estoy siendo directo en cuanto a And esto. I'm going to be very straightforward this morning, as you've probably noticed. Pero el problema es que hablar de este tema muchas veces es difícil escuchar que se hable en las iglesias. And it is difficult to hear these type of topic in the church, I know. Pero es importante que lo tratemos. But it is important Porque el mundo está haciendo, y cuando digo el mundo, digo el enemigo de nuestras almas, because the enemy of our souls está siendo muy astuto is being very clever en derrobarnos esta área en nuestras vidas. in perverting this part of our Y lives. jóvenes, de verdad, ponme mucha atención, And youth, I really hope you pay attention to porque esto this, te puede ayudar de mucho, mucho en tu vida. because this can help you a lot in life. Entonces, como mencionaba, no conozco a personas que piensen de esta manera. As I mentioned, I don't know people who think this way. Siempre me encuentro como pastor, hermano. Dios me ha dado la bendición de estar sirviendo como pastor alrededor de 25 años ya. God has already given me the blessing to serve as a pastor for around 25 years. Empecé el pastorado cuando tenía 4, si se está preguntando. I began pastoring when I was 4. I'm kidding. Porque ya algunos están, 25, ¿cuántos años tiene el pastor? How old do you think I am? Tengo 44, ya no se la complico. I'm 44. You don't No, need to no, do the sé que math. no los aparento, ¿verdad? Pero sí, tengo 44. Se lo I know prometo. I don't look it, but I promise I'm 44. Pero en estos 25 años de pastorado, hermano, And in these past 25 years of being a pastor, hay algo que me ha tocado mirar como es muy recurrente. there is something that keeps happening again and over and over. Cuando encuentro personas en este tema de infidelidades, When I encounter people that are speaking on the topic of infidelity, la respuesta siempre es esta. the response is always this. Nunca pensé que me hubiera pasado a They mí. always say, I never thought this would happen to me. Y verá, lo mismo es en todas las personas que tienen este problema en común. And the same thing happens with all the people that have this issue in common. Y el problema es que crecieron sin un margen en cuanto a esto. The problem is that they grew without a margin regarding this specifically. Mire, puede que estés pensando esta mañana, And you may be thinking the following this morning. bueno, ¿qué quiere decir esto con tener un margen, un margen moral? What does this have to do with having a moral Si margin? estás tomando nota, apunta esto, por If you're favor. taking notes, write this down. Una definición efectiva en cuanto a esto es esta. An effective definition for this Poner is distancia entre usted, entre tú y la tentación. to put distance between you and that temptation. Poner esa distancia, ese amortiguador en algún margen entre tú y la tentación. And put that distance between you, like a buffer between you and that Y mira, temptation. para poder lograr esto, And in order to achieve this, lo primero que necesitamos entender the first thing we need to understand es que necesitamos comprender el peligro. is that we need to understand the danger. Si no entendemos el peligro que esto causa a nuestras vidas, If we don't understand the danger that it can be, no vamos a tomar las precauciones necesarias. we won't take the necessary precautions. Y mira, si ponemos atención al versículo, si me lo vuelven a poner, por favor. Now let's pay attention to the verses we read. ¿Qué es lo que dice Santiago en estos versículos del 13 al 15? What does it say in James 1:13 through Dice, 15? cuando alguno es tentado, dice, nadie debe de decir, Dios me está tentando. Sino lo que está diciendo aquí, dice, porque Dios no tienta a nadie, dice claramente, ¿cierto? Sí lo está viendo, ¿verdad? Are you reading carefully? Cada uno de nosotros, dice, es tentado por su propia, ¿qué dice? Por sus propios, la palabra mire, me trabé. La palabra concupiscencia Now here we see significa nuestros deseos. that clearly see that we're tempted by our own desire. Entonces cada uno de nosotros somos tentados, ¿por qué? So we are all tempted Por nuestros propios deseos. by our own desires. No sé si hemos hablado un par de semanas atrás A few weeks ago, sobre el hecho de que todos estamos fuera de la alineación de Dios. ¿Recuerdas que te ponía ese ejemplo? we spoke about the fact that we are all derailed from God. Si tú tienes un vehículo fuera de alineación, ¿qué sucede? What happens when you have a vehicle that is not aligned? Sueltas el volante If you let go of the wheel,
y se va hacia un lado o hacia el otro. It will shift to one side or another. Cuando tú dejas que Dios tome el control de tu vida, But when you let God take control, tu vida va a ir derecho. your life will not be derailed. Pero cuando nosotros pensamos que somos más astutos que Dios But when we think we are better or know better than y God, tomamos el volante, and we take the wheel, tendemos a ir hacia lo incorrecto. we tend to shift towards what's incorrect. Y esta es nuestra naturaleza. And this is our nature. Y dice el versículo, por su propio deseo, dice, es tentado, dice. It says, by his own evil desire, we're tempted. Pero mira lo que nos va avanzando el versículo y nos va diciendo. But let's keep reading. Mira, dice, cuando dice, por su propia concupiscencia es tentado, luego es arrastrado y seducido. ¿Lo vas viendo? La destrucción viene después de sus propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¿Sí estás siguiéndolo, el versículo? Are you reading the verse carefully? La Biblia dice que somos seducidos, que somos arrastrados. The Bible says that we are dragged away and enticed. Y la palabra traducida aquí como seducidos viene de una palabra griega que es de leazo. And the word translated at enticed comes from a Greek word. Y si estás tomando Leazo. nota sobre esta palabra, And if you're taking notes, esta palabra significa atrapar, seducir, atraer. deleazo means to entrap, allure, or entice. Literalmente es enganchar. Or very literally, to hook. Esto se usa mucho en el término de pesca. ¿Alguna vez alguien ha pescado? It is actually a fishing term. Does anybody fish here? Eso es exactamente lo que hace. That's exactly what it does. Tu enemigo espiritual Your spiritual enemy está tratando de engancharte en algo que harán hacer el pecado. is trying to hook you into something that will cause sin to be born in your life. Por eso necesitamos ese margen moral. This is why we need this moral margin. Y en el mundo que hoy vivimos, hermano, And in the world that we're living in today, tenemos que ser sabios. we need to be wise. Hermano, el enemigo está tratando de engancharnos. The enemy is constantly trying to hook us. La palabra seducido, atraído, este cebado, These words, enticed, lured, baited, hooked, cuando no tenemos cuidado con esto, when we're not careful, llegaremos a decir esa famosa palabra. we can say the very famous phrase, Nunca pensé que me sucediera a mí. I never thought this would happen to me. Hermano, y como pastor he escuchado muchas veces esta pregunta, varias veces. And I've heard this many times. Si estoy saliendo con alguien, Somebody has asked me, if I'm dating somebody, ¿hasta dónde puedo llegar, pastor? how far can I go? ¿Hasta dónde es demasiado? How far is too far? En otras palabras, In other words, si hay una línea, if there is a line, ¿hasta dónde puedo llegar a esa línea? what is the limit? Y jóvenes, por favor, si estás ahorita en este tiempo de noviazgo, So youth, if you're dating right now, honra a Dios en tu noviazgo. honor God when you date. Te va a bendecir como tú no tienes una idea cuando ya estés casado. You will be blessed like you have no idea when you're married. Entonces, muchas veces normalmente lo que estamos haciendo es buscando dónde es la línea Normally, what we're trying to do is see how far we can go. para llegar hasta ahí. See how close to that line we can get. Hermano, yo sé que esto tal vez no te provoque un gloria a Dios, aleluya, esta predicación. I know this preaching might not provoke in you a desire to Pero worship, créeme, es preventiva. but trust me, it's preventive. Si ponemos atención a esto y lo ponemos en práctica, If we pay attention and we put it into nos practice, va a librar de muchos dolores de cabeza. it will keep us from a lot of headaches. Entonces pon atención, joven, pon atención. So please, youth, pay attention. Mire, por ejemplo, no conozco a muchas personas que pongan 3 balas en una pistola I don't know a lot of people who would put 3 bullets in a pistol y le den vuelta. and get it loaded up and Y ready, voy a ver hasta cuántas veces lo puedo hacer sin que me haga daño. and then try to shoot until one of them. Puede hits que haya pistol. gente así, le dije ahorita, I know there might be people like pero that, debe de haber un problema acá. that are probably not well. in Mire, their no minds. conozco una persona que diga But I don't know a person, en su sano juicio a sane person, que vea un cocodrilo, that sees a crocodile, an alligator, ¿sí? Y luego diga, voy a ver hasta dónde me puedo acercar a él. and would say, let me see how close I can get. Voy a ver si puedo meter mi cabeza en su hocico. Let me see if I can get my head A in ver its cuánto mouth dura para hacerme daño. to see how long it takes for it to close its mouth. ¿Conoces a alguien que haga eso? Do you know anybody who does this? No. Es más, mire, otra más. Another.
Another one. Ya entrena aquí en ritmo. I'm getting warmed up. ¿Cuántos le tienen miedo a las víboras? How many of you are afraid of Levanten la mano los que tienen miedo a las víboras. How many of you are afraid of snakes? Una cobra, por ejemplo. Like a cobra. Si tú te encontraras una cobra ahorita, If you found yourself face to face with a cobra right now, ¿qué harías? what would you do? A ver hasta dónde, a ver si me alcanza. I'm going to get as close to it as I possibly can. Como el cocodrilo dandy, ¿no? Eso es uno de los animales más peligrosos y venenosos. This is one of the most acuerdas? dangerous and Me voy a sacar. poisonous animals. I'm going to get close to it. Y muchas veces nosotros somos así en cuanto a este tema que estamos hablando. Many of us are like this sometimes with this topic Porque no entendemos el peligro. because we don't understand the danger. Hermano, si en nuestro sano juicio If we're truly sane, sabemos que si acercarnos a un cocodrilo but we know that getting close to an alligator o a una cobra, or getting close to a cobra, lo natural que nosotros hacemos es, no, hombre, si por una cucaracha. that we would naturally just fall back. I La mean, we gente do that for sube a hasta el cockroach. techo. Conozco a People personas. climb ¿eh? walls that climb Un with ratoncito. cockroaches or with mice. ¿Qué pasa si sale un ratoncito? What if you see a mouse running around right now? He visto hombres también correr, ¿ok? I mean, I've seen men running Ok, away from them ya hasta too. muchos son te hablan. ¿Qué es lo que hacemos cuando vemos algo de peligro? So what do we naturally do when we see danger or face danger? Naturalmente nos alejamos. We step away. Hermano, tenemos que entender que el pecado que está frente de nosotros en cuanto a la sexualidad In terms of sexual sin, es muy dañino. this can be very dangerous and harmful. Entonces, al comprender el peligro, lo más obvio es alejarte, ¿cierto? So when you understand the danger, the obvious thing to do is to ¿Sí o step no? away. ¿Me va siguiendo? Are you following me? Cuando tú ya detectas que algo es peligroso, When you detect danger, lo más seguro es que te alejas de él. the safest thing to do is to step away. ¿Cierto o no? Hasta la migración, me voy a alegar. Te alejas de esto. ¿Ves al policía que está por ahí? Sometimes you see a police officer, Y eso es el siguiente punto, hermano. you step away. And this is the second point. Aléjate del peligro. Stay away from Vamos a decirle a la danger. persona que está a tu lado. Tell the person next to you, Aléjate del peligro. stay away from danger. Quiero que vayas conmigo a 1 Corintios, I'd like for you to go to 1 Corinthians, capítulo 16, verso 18 al 20. chapter 16, verses 18 through 20. Fíjate lo que dice este versículo. And let's read it carefully. ¿Ya estás listo? Are we ready? Vamos a leerlo. Dice, Let's read. huyan del pecado sexual. Y pon atención a esto, mira, me pareció muy profundo esto. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, dice. No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes, les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Verso 20 dice, porque Dios los compró con un alto precio. Por lo tanto, ¿qué dice? Honren a Dios con sus cuerpos. Lo primero que dice el versículo es, huye. The first thing that we read in this verse is to flee, to run. La Biblia no dice coquetea con él. The Bible doesn't say flirt with the Ay, sin. vamos a ver a la orilla. Ay, no me está viendo mi esposa ni Oh, mis hijos. nobody's looking. Let's see how close I can No me get. está viendo mi papá o mi mamá. My parents are not watching. No dice curiosea, a ver, coquetea con el The pecado. Bible does not say get curious or flirt with the sin. Huye, It says run or flee. huye, córrele. Así como le corres de la cobra, The same way you would flee from a cobra, así como le corres al cocodrilo the same way you would flee from an alligator o al perro del vecino en la calle. or maybe the neighbor's dog. La palabra griega que se traduce aquí como huir, The Greek word that is used for fleeing or running, se traduce como, significa evitar, significa escapar, it's defined as avoiding or escaping, significa distanciarse. to distance oneself. Entonces esta palabra original sobre la inmoralidad sexual So this word that is being used here, nos dice huye, sal de la ciudad.
is telling us to just flee. Pon una distancia allí. Get out of town. Put Pon algo de distance there. margen entre tú y la tentación. Put margin between you and that temptation. Algunos se van a acordar de esta. And maybe you will remember this movie. Corre, corre, Forrest, corre, Run, Forrest. Forrest, run. ¿Recuerdan? Huye, corre. Run. Aléjate de esa tentación, dice. Get away from those Pues mira, temptations. pon atención a lo que nos dice aquí este versículo sobre huir. Now let's pay attention to these verses. ¿Qué dice que debemos hacer? What does it say? Huye. We need to flee. Huyamos de la inmoralidad sexual, We need dice. to run away from sexual immorality. Corramos, no nos preguntemos qué tan cerca puedo llegar. Run away. Don't ask yourself how close you can get. Pero la persona sabia, hermano, But a wise person va a poner un margen significativo, is going to put a significant margin, una distancia entre esto. a significant distance. Puede que digas, pastor, You might say, Pastor, ¿por qué te concentras en la tentación sexual? why are you so focused on sexual Cuando hay temptation tantas otras cosas en las que pudieras hablar. when there's so many other things you could speak on? La razón por la que hablo acerca de esto The reason is es porque una de las más peligrosas y más devastadoras. because this is one of the most dangerous and most Hermano, devastating. cuando miro las vidas de las personas cercanas a mí, When I look at the lives of people close to me, how their lives today, esta es la única que me parece que está derrotando a tanta gente. this is the one thing that seems to be taking so many people out. Y de verdad hay una diferencia entre el pecado sexual y otros pecados. And there's a difference between sexual sin ¿Qué quiero and decir? so many other sins. ¿Qué quiero decir con esto? And what do I mean? Lo que quiero decir, mira, el verso 18, What I mean is that on verse 18, ¿qué dice el verso 18? let's read what it says. Ningún otro pecado, que dice, afecta tanto el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, hermanos, ¿están aquí? Ningún otro pecado afecta tanto como este, dice, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Puede que digas, bueno, pastor, creía que todos los demás eran iguales. You might say, oh, Pastor, I thought all the sins were the same. Y sí, son iguales en cuanto a que todos nos separan de Dios. And they're the same in the sense that they all separate us from God. Es la consecuencia eterna. It's the eternal consequence. Pero lo que nos dice este versículo But what these verses say son diferentes en cuanto a las consecuencias en este mundo. is that they're different in terms of consequences for this world. La corrección es Corintios 6, no 16. ¿ok? And I'm sorry, this is a correction. It's Corinthians 6, 6, not 16. Y sí, me acuerdo cuando lo escribí, dije, ahorita lo corrijo y se me olvidó. I forgot to fix that on my notes, sorry. Y mire, el argumento es muy fácil, hermano. So the argument is easy. Mira, no todos los pecados son iguales en cuanto respecta a consecuencias. Not all sins are the same in terms of consequences. Todos los pecados no te cuestan lo mismo. Not all sin costs En este the mundo. same in this Y quiero world. aclarar esto. And let me clarify this. Todos nos separan de Dios. All sins separate Todos us from tienen la God. consecuencia eterna de estar lejos de Dios. All have the consequences of keeping us away from God eternally. Pero en esta tierra, But in this las earth, consecuencias sí son diferentes. the consequences are different. Por ejemplo, For si example, conduces por exceso de velocidad, if you're driving past the speed limit, sí es pecado. it's a sin. Tal vez no te lo han dicho antes, Maybe they've never told you before, pero sí es pecado. but it is a sin. Y tal es así que el policía te da un ticket por ello. To the point where the police gives you a ticket for Porque it estás violando la ley. because you're not complying with the law. Y la palabra de Dios dice, And the Bible says, ¿sabes qué dice? what does it say? Someteos a vuestras autoridades terrenales, That we need to submit to our earthly authorities las cuales son impuestas por Dios. because they have been put there by God. Entonces, cuando nosotros desobedecemos la ley, So when we break the law, desobedecemos a Dios también. we're disobeying God. ¿Me va siguiendo? Are you following me? Ay, no me está gustando, pastor, esta predicación. Oh, Pastor, I'm not liking this sermon. Pero ¿qué pasa cuando tú te excedes de velocidad? But what happens when you go past the speed limit? Vas 15 millas, 10 millas arriba. Maybe 15, 20 miles above the Te dan un limit. ticket. You get a ticket. Lo pagas. You pay for it. Ok, te cuesta, ¿verdad? It's not easy to give all that money away. Lo pagas y ahí quedó. You Yeah. pay it, Y esperamos que aprendamos de esa lección, ¿verdad? and we hope that we learned our lessons. Y ya no volvamos a andar
exceso de velocidad. and we no longer drive past the speed limit. Ya nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios. We ask for repentance, we say sorry. Pero por ejemplo, But for example, si pecas sexualmente, if you sin sexually, eso te puede costar tu trabajo, it can cost you your job. puede costar tu matrimonio, It can cost you your marriage. puede costar que tus hijos crezcan sin papá, Maybe your children will grow without a father. podría costarte la vida a través de una enfermedad sexual, It could cost you your life because of a sexually transmitted disease. podría costarte tu reputación. It could cost you your reputation. ¿Me va siguiendo? Are you following me? Una mala decisión sexual podría costarte el resto de tu vida. A bad sexual decision can cost you Por the eso rest dice of el your life. versículo, todos los demás pecados están fuera del cuerpo, That's why the verse says that all other sins are outside of the pero body. el que peca sexualmente dice contra su propio cuerpo peca. But if you sin sexually, you're sinning against your own Y body. mire, la Biblia nos continúa diciendo en estos versículos, And in the following verses, the Bible says, o ignoráis que dice, siguiente, next verse, no se dan cuenta de que su cuerpo es el, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Qué importante es reconocer esta verdad. it is important for us to acknowledge this Mano, truth. el Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Sabías esto? Si tú has entregado tu vida a Cristo, If you've given your life to Christ, el Espíritu de Dios habita en ti. then the Spirit of the Lord abides in you. Y por eso es importante entender esto, mis hermanos. And that's why it is important for us to understand this. Verso 20 dice, Let's read verse 20. ustedes no se pertenecen a sí mismos. You don't belong to yourselves. Porque dice, Dios los compró con un alto precio. Mano, no somos nuestros, yo no me pertenezco. We don't belong to ourselves. Tal vez digas, es mi cuerpo. You might say, oh, it's my Y eso lo body. escuchamos mucho en estos días, ¿verdad? And in these days, we hear this a lot. My body, my choice. My body, my choice. Mi cuerpo, mi decisión. ¿Lo has escuchado? Have you heard this? Pero la Biblia nos dice claramente But the Bible is clear. que somos de Dios. We belong to God. A Él le pertenecemos. We belong to God. Él pagó el precio. He paid the price. Oye, si Él pagó, And if He paid the price, ¿quién puede decir que es dueño? who can say that they own their body? ¿Quién puede decir que es dueño de tu carro? Who can say that you own your car? ¿Quién pagó por tu carro? Who paid for your car? ¿Quién pagó por tu casa? Who paid for your house? Yo no puedo decir que tu casa es mi casa. I can't say that your Aunque en house México is my tenemos house, esa frase, ¿verdad? Mi even though casa we es su have casa. that phrase in Mexico. Y siempre que llego a una casa con ese anuncio, And every time I arrive to yo a les house digo, with that pásame las announcement, escrituras, por favor. I say, oh, then give me the papers for this house. Tal vez digas, "Oh, es mi cuerpo. And you might say, it's my body. Puedo hacer lo que quiera con él. I can do whatever I want with Bueno, it. si eres un creyente en Cristo, But if you are a believer in no Christ, puedes decir esto. you cannot say Este this. cuerpo no es para que tú decidas qué hacer con él. This body is not for you to decide what to En do with realidad, it. la Biblia nos dice que somos la casa del Espíritu Santo, The Bible tells us we're the temple of the Holy la Spirit. morada. Y la Escritura nos dice que debemos honrar a Dios con nuestro cuerpo. And the scriptures also say that we must honor God with our bodies. ¿Me va siguiendo, iglesia? Are you following me? Debemos de honrar a Dios con nuestro We need to cuerpo. honor God with our bodies. Hermano, el problema es que la cultura nos va a tentar en todas maneras The problem is that the culture will tempt us greatly. que entres en una inmoralidad sexual. It will tempt us to enter a sexual immorality De manera que vas a decir, to the point bueno, pues esto ni siquiera está mal, ¿verdad? where you will think, oh, this is not so bad. Todos los demás lo están haciendo. Everybody else is doing it. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Jóvenes en high school, en middle school, Youth, if you're in middle school or high school, todos lo hacen, everybody does it. entonces debe de estar bien. So it's okay. No, No. hermano, ¿por qué necesito un margen? ¿Por qué necesitamos un margen en esta área sexual en nuestras vidas? Why do we need a margin in this sexual area? Porque este pecado es diferente a los demás, como ya lo he dicho. Because as we discussed, this sin is Se different. te pega, es doloroso It can be painful, Es harmful. emocional. It is emotional. y es profundamente espiritual. And it's profoundly Por spiritual. eso debemos de tener mucho cuidado en That's esto. why we need to be so careful. Número 3. Number 3, La razón por la que debemos tener este margen the moral. reason for us to have this margin. Esto es lo que dice la Biblia. Es un versículo interesante en Efesios 5:3. This is what Ephesians 5:3 says. Mira, ayúdame con esto. Vamos a Let's leerlo. read it together. Verso 3, Efesios 5:3. Ephesians 5:3. ¿Cómo dice?
que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Ay, pastor, esto está duro. Pastor, this is tough. Yes, sí. Quiero que piensen en eso, mis hermanos. So let's think about this. Dice, no debe de haber ni siquiera una insinuación, dice. There shouldn't even be a hint. Mire, los desafíos en el mundo, hermano, es que en el mundo que vivimos, The challenges in the world that we're living in los estándares de este mundo son muy bajos. is that the standards are very low. ¿Ya se dio cuenta? Have you noticed? Demasiado. Too low. Usted toma su celular en redes sociales. If you go into social media with your cell phone, ¿Sabe que es tanto lo que hay ahí que está así, there, rápido? there is so much information in the palm of your hand. A veces lo que yo hago mejor es no abrirlas. So what I try to do sometimes is just not open social media at all, El nivel moral de este mundo es muy bajo, hermano. because the moral standard of this world Y is very low. quiero decir, estamos hablando de muy bajos. And I'm speaking very, very low. Pero los estándares de Dios son muy altos. But God's standards are very high. Y muy a menudo podemos pensar, bueno, pues soy mejor que la mayoría. And often we might think, well, I'm better than most. Mientras que Dios nos dice, While God says ni siquiera una insinuación inmoral debe haber entre you nosotros. shouldn't have not even a hint of sexual Mire, immorality. le quiero dar algunos ejemplos I'd like to give you some examples. y muchos puedan decir, bueno, no es una gran cosa, hombre. And many of you might not think it's a big deal. Si todo lo están haciendo, entonces en realidad no es tan malo. Again, because you might be thinking if everybody is doing it, then it's not so bad. Pero piensa desde la perspectiva de Dios. But think from God's Si perspective. Dios dice, If God says no debe de haber ni una insinuación de inmoralidad sexual. there must not even be a hint of sexual De immorality. hecho, la palabra griega traducida aquí como inmoralidad sexual In fact, the Greek word translated here as sexual immorality es la palabra porneia, is the word porneia. de donde obtenemos la palabra pornografía. That's where we get our word pornography in English for. Literalmente significa cualquier cosa que cause una excitación fuera del matrimonio, It literally means anything that can cause an arousal outside of cualquier marriage. cosa que signifique o cause una excitación, Anything that can cause that arousal. evítala. Anything that can cause an arousal. Piensa en el avoid. cocodrilo. Piensa en la anaconda. Think Bueno, of the o la alligator. cobra, te Think dije. of the cobra. Ya lo subí más a la anaconda. Or the La anaconda anaconda. te traga completo. Because an anaconda can swallow you whole. Si una anaconda entra aquí, se traga una fila completita. If we have an anaconda here, it can swallow an entire row. Si no has visto la película. Have you seen the movie? Hermano, tenemos que evitar esto. So we need to ¿Me, avoid me this. está siguiendo, hermano? Are you following me? Esto te va a ayudar mucho, nos va a ayudar mucho, This will hermano, help us a lot para poder evitar esto. in order to avoid this. ¿Amén? Entonces, como te mencionaba, eso es lo que literalmente significa. So this is what it literally Y means. la Biblia nos dice que no debe de haber ni siquiera un indicio de esto. And again, the Bible says that we cannot have not even a hint of the sexual immorality. Mira, quiero que hacerte esta pregunta y lo puedes consentir Now, I'm going to ask you this question y pensar en esto. and think about it. Si es verdaderamente el estándar de Dios, If it's God's standard, si Él es santo if God is holy y quiere tanto bien para nosotros, and wants so much good for us, que Él nos diga esto. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es santo? I mean, how many of you know ¿Cuántos that God saben que is Dios holy? quiere lo mejor para nosotros? How many of you know that God wants the best for us? Y que Él nos diga esto. And for the fact that He tells us Ni this, siquiera debe de haber ni siquiera un indicio de esto. then when He tells us that we cannot even have a hint of this in our lives, Pregúntate si alguien se viste de una manera inapropiada y seductora. ask yourself if it's appropriate for anybody to dress in a seductive way, Y que la gente diga, wow. just to provoke people into complimenting that ¿Crees que person. en la economía de Dios eso sería un indicio de inmoralidad sexual? In God's economy, that would be a hint of sexual Como immorality. iglesia tenemos que ser sabios en cómo nosotros nos vestimos. As a church, we need to be wise in how we Amén. dress. Mire, no hay faldas ni ropa cristiana. There is no such thing as a Christian skirt or Porque no Christian conozco clothes. faldas o ropa o pantalones que hayan aceptado a Cristo. Because I don't know any skirt or pants that have accepted Jesus Christ. Pero tiene que ser decente. But it has to be decent. Que honremos a Dios con nuestra manera de vestir. Let us honor God the way we dress. Por eso no
nos vamos a meter en ese tema, But we're not going to get deep into that topic. pero simplemente piensa, But just think about it. ¿honro a Dios? Am I honoring God? ¿O estoy buscando que la gente se mire la atención hacia mí? Or am I looking for people's attention? Y ahí es donde debemos de poner la línea. That's where we need to draw the line. Porque yo no quiero ser motivo de tentación para alguien más, Because I don't want to be temptation for somebody else. pero también yo quiero honrar a Dios con todo mi corazón. And I want to honor God with all my heart. Entonces, nuestro mundo, hermano, sin embargo, So considera normal todo esto. our world considers this to be very normal. Es normal en el mundo y no es It's la gran normal. cosa. It's not a big deal. ¿Y sabes qué es lo más normal And you cuando know se what's- trata de sexo? And you know what's so normal when we're speaking about sex? Lo que es normal es el dolor de cabeza, el arrepentimiento, Headaches and then la regret culpa, it and la guilt vergüenza, and shame, el miedo, fear, el divorcio. divorce. Eso es normal. That's normal. Bueno, ¿por qué es normal esto? Why is it normal? Porque hay una línea de lo que está bien o mal. Because there is a line between what's right and what's wrong. Y cuando se trata del pecado sexual, la tentación sexual, And when we're talking about sexual temptation, la línea a veces la ponemos en el lugar equivocado. sometimes we draw that line in the incorrect place. A veces ponemos la línea justo al frente de esto. Sometimes we draw the line right up Y front. eso no es bueno que lo hagamos. And that's not good. Está obviamente mal. It's wrong. Yo diría que hay una cantidad infinita de otras líneas en nuestra sociedad que cruza naturalmente sin darse cuenta. I would say that there are many lines drawn in our society that we just cross without noticing. Vamos, en los próximos minutos voy a decir algo muy importante. But in the following minutes, I'm going to say something very important. Y de verdad, lo voy a decir con toda confianza. And I'll say this. Y lo quiero decir apasionadamente. Te pueda sonar raro esto. And it's going to sound weird Porque lo que está pasando en el mundo de hoy en día, normal, because what the world considers normal nowadays no es lo que la Biblia nos dice. is not what the Bible tells us to do. Y nosotros tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. And we need to be careful. Mire, hay una estadística que me dejó temblando esta estadística. There is this statistic that really shook me. Según este artículo que leí, According to this article that I read, dice que el 65% de los hombres it says that 65% of men y hasta el 55% de las mujeres and 55% of women cometerán adulterio antes de los 40 años. will commit adultery before they turn 40. 65 en los hombres, 65% of men 55 en las mujeres. and 55% in women. Cuando sumamos esta cifra, hermano, When we add this, esto significa que alrededor del 80% de los matrimonios se van a ver afectados por esto. it means that around 80% of marriages will be affected. Eso es normal en este mundo. And that's normal in this world? ¿Por qué es normal? Why is it normal? Porque no hay un margen moral. Because there is no moral margin. Porque la sociedad ha dicho que esto es normal. Because society has said that this is Y normal. todos los demás lo hacen. And everybody does it. Y eso es lo que yo también voy a hacer, dicen. So I'm going to do it too. Porque es normal. Because it's normal. Necesitamos hacer un margen, necesitamos hacer una línea en esto. We need to draw a line. Si lo hacemos con el cocodrilo o la cobra, If we draw a line with an ¿por alligator or a qué no cobra, hacerlo con esto? why not do it with this? Lo acabamos de leer en la escritura. We just read it in the scripture. Es peligroso It is dangerous. y no afecta tan otro pecado como este And there's no other sin porque está dentro. that affects like this one. Hermano, el Our mundo tiene bodies. ese pensamiento errado en cuanto a lo que es prudente. The world has this very wrong way of thinking about Y el this. problema es que hay tantas cosas que este mundo ha normalizado And the problem is that this world has normalized so many things que son incorrectas. that are actually Y incorrect. créeme, esto es parte de la profecía cumpliéndose. And this is part of prophecy being fulfilled. La Biblia dice claramente The Bible is que en clear. los últimos tiempos In the last days, a lo bueno llamarán malo they will call what's good y a lo bad, malo llamarán bueno. and they will call what's bad good. Y lo estamos viendo And we're seeing it en today todo el mundo. throughout the whole world. Cristo viene pronto. Christ is coming soon. Pero la iglesia necesitamos estar listos But the church needs to be ready y escuchar y hacer lo que Dios nos dice en su palabra. and listen to God's word and do what it says. Hermano, ¿qué quiero decir con todo esto? So what do I want to say with all of Lo que this? quiero decir es que si eres una persona casada, If you're married, la persona con la que debes desarrollar esa relación íntima es tu the esposa, person with whom you should develop that intimate relationship is with your spouse, no con alguien fuera de tu matrimonio. not with somebody outside eres of your joven, marriage. If you're young, Espérate, wait.
Espérate a que te cases. Wait until you get married. Pastor, eso era en su Oh, tiempo. pastor, that's better than your No, time. sigue siendo una protección de parte de Dios para No, it nosotros. is still a protection No- from God for us. No porque tus compañeros de escuela digan que eso es normal, Just because your classmates say it's normal, no es normal. it doesn't mean it's La normal. palabra de Dios es clara. The Bible is clear. Te va a perseguir eso toda la vida. This will hunt you all your life. Cuídate. Please take care of Hazte un yourself. favor Do yourself y a hazle un favor favor a tu cónyuge and do your girlfriend or boyfriend a favor y a tus hijos. and your children and your Espérate spouse. para cuando te cases. Please wait until Amén you o get no? married. Espérense, Wait. porque eso va a ser una bendición para ti como no tienes una idea. It'll be a great blessing like you have no idea. Si este mundo lo ve normal, If this world sees us at normal, vea la palabra de Dios. go to the Word of God. Dios dice, God says, ni siquiera dice que no haya ninguna inmoralidad. Dice. let ese there es- not even Y be ese es a el hint. consejo de Dios. And that's Entonces- God's counsel. Hagamos una distancia entre nosotros y la tentación. Let's distance ourselves from temptation. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? What should I do? Quiero darte unos consejos ya para finalizar. Or what do I want to do? I want to share some tips and advice Tengo algunas sugerencias and some suggestions. y algunos de ustedes me consideran raro en cuanto a hablarte sobre esto, And I know many of you might think this is strange or weird, pero otros dirán, eso es sabio. but others might say that is actually wise. Evita lugares peligrosos, So first, avoid dangerous sea places, cuales sean esos lugares para ti. whatever those may be. Puede ser un club, puede ser un lugar físico, It might be a physical place, pero puede ser una zona en internet. but maybe it might be somewhere in the internet. Evita esos lugares. Avoid those dangerous places. Ah, ¿Qué es lo que puede ser peligroso para ti? What might be dangerous for you? Podría decir, bueno, pastor, eso es muy extremo. Well, you might seem extreme. Tal vez algunos necesitamos algún tipo de filtro Maybe some of us might need some type of filter or para que buffer no nos lleguen esas cosas a nosotros. so that we don't get these Yo notifications. tengo cuidado con mis hijos I am very careful with my y children. les tengo controlados ahí sus dispositivos, Their access to these devices is controlled porque no quiero que esto les haga daño a ellos. because I don't want them to be harmed. Pero ¿qué crees? También los tengo conmigo. But hey, I have controls for myself too. No porque los necesite, Not because I might need them, sino porque me benefician. but they benefit me. Y entre más lejos esté de la anaconda, And the farther away I am from the mejor para anaconda, mí. the better it is for me. Entonces mejor voy a evitar, si sé que hay ciertos lugares, mejor evito ciertos lugares. So avoid those dangerous places. Yo tengo filtros en mi teléfono que impide que lleguen ciertas cosas, pop-ups. I have controls in my phones that keep certain notification and pop-ups Y en mis show. computadoras. And in my laptops too. Porque yo no quiero en un momento en que estoy estudiando la palabra de Dios o algo. Because if I'm studying the Word of God, ¿Quieres conocer a jóvenes de 40 en tu área? I don't want to get this notification of dating apps or ¿Y qué cree? other Digo, things. no, gracias, ya conozco una y es la más guapa que conozco. I already have a wife, the most Mi beautiful esposa es one. menos de 40 y de verdad llamo a mi esposa. My wife is not 40 yet, and I love her. Porque de verdad, si no tenemos cuidado con esto, Because if we're not careful, lo más triste que podríamos encontrar es the saddest thing is que algún día esto nos persiga. that it could haunt us. Eso es lo más difícil en nuestras vidas. This is the most difficult thing. Otra cosa que creo firmemente que es algo muy importante es monitorear nuestra actividad de internet. I am also a very firm believer that it is important for us to monitor our internet activity. Cuando yo era niño, When I was a kid, no hace mucho tiempo, así que por favor, coyotes, no los quiero aquí. not that long ago, Los reprendemos en el nombre de Jesús, todo espíritu de coyote. I ¿Sí sabe cuál es, verdad? rebuked the coyote spirit Hace mucho, porque muchos que todavía me pasan todavía. because it Pero was not that long ago. En mi tiempo de adolescencia, When I was a teenager, la pornografía era algo difícil de encontrarla. pornography was hard to access. ¿Cierto o no? Era difícil. It was hard. Tenías que buscarla You really needed to dig deep to get y it, pagar. and you needed to pay. Pero hoy en día no. But not today. Es gratis, está allí. It's free. Te persigue It actually chases y you, te puede atrapar and it can entrap si you no tienes cuidado. if you are not Hay que careful. hacer un margen en esto. You need to develop a margin.
Hoy en el mundo, hermano, In today's world, esto es peligroso. this is dangerous. Entonces, es prudente que hagamos cuidado y protejamos nuestras vidas y protejamos a nuestros niños. It is prudent for us to protect ourselves and our children. Si la película no es apropiada para tus hijos, If the movie is not appropriate for your children, tampoco es para ti. then it shouldn't be appropriate for you. Ay, pastor, Oh, Pastor. ya la regó con esa predicación. Acuesta a los niños. Vamos a ver esta película. Oh, put the kids to bed so that we can watch this movie. Si no es apropiada para tus hijos, If it's not appropriate for your tampoco es children, para ti. then it is not appropriate for you. Entonces, créeme que a veces, ay, pues es que ahora todas las películas traen tantas cosas. And you might say, oh, but all the movies have something. Y es cierto. And yes, that's true. Sé sabio en cuanto a esto. So be wise. Por último, And lastly, yo diría que cuidemos nuestros ojos, I would say for us to take care of our eyes, cuidemos nuestra mente, our minds, cuidemos nuestro corazón, our hearts. con todo lo que hay en nosotros. Cuidémoslo. Let's take care of ourselves Haz lo que hizo Job. and do what Job did. Job dice, hice un pacto con mis ojos He said that he made a pact de with no his mirar a eyes, una mujer con lujuria. that he would not look at another woman lustfully. Cuida tus ojos. So take care of your Cuidemos eyes. nuestros ojos. Let's take care of our eyes. Ponte de pie en esta hora. Please stand. Puede que digas esta mañana, pastor, You might think esta predicación es muy extrema. and say, Pastor, this sermon was too Y extreme. sí, sí lo es. And yeah, it might be. Huye de la inmoralidad sexual. Flee from sexual No immorality. coquetees. Don't flirt No with it. coquetees con la anaconda. Don't flirt with that anaconda. Nunca he conocido una persona que diga, I've never met a person that would say, todo comenzó cuando empecé a hacer un margen moral en mi vida. everything began when I made a moral margin in my life. Al contrario, No, quite the opposite. conozco a muchas personas que dicen, I know a lot of people nunca pensé que me fuera a pasar a mí, that said, I thought it would never happen to me. que nunca nos encontremos en eso. May we never find ourselves Porque in puede that pasar con situation. un simple videoclip tan pequeño Because it can happen with a simple click, que de repente te quedas, mira, and you're hooked. no tiene nada de malo. And Pero you eso might va think, aumentando. Y te this digo una doesn't cosa, seem so bad. lamentablemente hoy en día But unfortunately, la gente está tracking there are people that are tracking your activity. lo que vemos. Y según lo que ves, And what, according to what you see or watch, te bombardean con eso. they start bombarding you with ¿Te has dado other cuenta de eso? content or similar content. Piensas en comprar algo For example, you are thinking of buying y abres tu something. teléfono. You open up ¿Y your qué phone, sucede? Eso que mencionaste que querías comprar, te salen los anuncios and de you're todo eso. bombarded with ads from that thing you want to purchase. El enemigo de nuestras almas The enemy of our souls es muy astuto is very clever, y quiere que nosotros le fallemos a and Dios. he wants us to fail God. Job 31, 11 y 12 dice, Let's read Job 31, 11 to pon 12, atención a este verso, and pay attention. pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso, un delito que debería ser castigado. Es un fuego que arde todo el camino hasta el infierno. Arrasaría con todo lo que posee. ¿Te das cuenta por qué es importante hablar de este tema? You see why it is important for us to speak on this? Yo no lo estoy inventando. I am not making it up. ¿Qué dice la Escritura? We just read it. Pues la codicia sexual es un pecado vergonzoso. A nadie le gustaría que lo encontraran esto. A todas las personas que los han encontrado en adulterio, All people who have fallen in adultery, no es porque dijeron, hey, ¿sabes qué? Estoy en adulterio. it's not because they said, hey, I'm committing adultery. El 99% 99% of them es porque los han encontrado. have been caught in adultery Porque es vergonzoso. because it is shameful. ¿Estás viendo qué dice la Escritura? You see what the scripture Es says? vergonzoso. It is shameful. Y dice, y es un delito que se debería de ser castigado. It even says it's a crime that should be Y punished. pon atención, verso 12 dice, Verse 12. es un fuego que arde todo el camino. ¿Hasta dónde? Hasta el infierno. ¿Te das cuenta por qué hay que tener cuidado en